A ver, este. Entonces, como les mencionaba, primer parcial, base de datos, tablas, modelo de relación, procedimiento almacenado. Luego tenemos el dilema aquí, que nosotros podríamos hacer la siguiente fase del sistema de información, web móvil, es crear las pantallas como tal de cada uno de los módulos y eso comunicarlo directamente a la base de datos. ¿Okay? O sea, para poder hacer inserts, los diferentes CRUD con la misma. Podríamos hacer esta comunicación directa y no solo podríamos utilizar PHP, podríamos utilizar tal vez otro lenguaje de programación como ser C#, ¿okay? Con ASMX. Perdón, ASPX. ASMX para los web services. Entonces, podríamos tener ahí PHP, C#, podríamos utilizar React de tecnología de Facebook, o podríamos utilizar también Flutter, tecnología de Google, ya con JavaScript, ¿ok? Pero aquí estaríamos trabajando directamente con un lenguaje de programación como PHP, ASPX o JavaScript con sus diferentes frameworks, ¿ok? Ok, ¿cuál es el problema acá? El problema aquí es que esto es a nivel de arquitectura, es una arquitectura monolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene que estar en un mismo server o en dos servers aparte para que pueda funcionar. Yo podría encapsular esta base de datos en un solo servidor, un servidor Linux, Ubuntu Server, digamos, y aquí podría tener en el servidor 2 la otra aplicación, un servidor, un Sintul Server, digamos, con Apache, y mantener la arquitectura monolítica. ¿Cuál es el problema de esta arquitectura? Que por X o Y motivo se daña el servidor de base de datos, digamos que por X o Y motivo se dañó. Entonces mi aplicación pierde comunicación con la base de datos. ¿Ok? Entonces al perder comunicación, mi sistema deja de funcionar. No sé si ustedes alguna vez han ido a algún banco o alguna empresa que le dicen, no, fíjese que ahorita no lo podemos atender porque no tenemos sistema. No sé si les ha pasado. Entonces, eso sucede porque o se ha caído el servidor de base de datos o se ha caído el servidor de aplicaciones. Pero ¿por qué se caen estos servidores? Eso surge a veces por alguna actualización o algún problema de energía eléctrica o simplemente se dañó algún componente del equipo y entonces hay que darle mantenimiento ahí. Entonces, o se generó algún error interno que tal vez bloquea el acceso de la comunicación a nivel de red. Cualquiera de los factores, pues, se daña el servidor de base de datos, deja de funcionar el servidor de aplicaciones. Se daña el servidor de aplicaciones, entonces ya el usuario no puede consultar la aplicación, aunque la base de datos esté bien. Entonces lo que buscamos aquí es salir ya de este esquema. Este esquema ustedes lo vienen manejando desde programación 2. Cuando en programación 2 ustedes con sus pantallitas empezaban a guardar información en archivos. No sé si ustedes se acuerdan cuando utilizaban la librería input-output y guardaban, empezaban a hacer sus primeros guardados de información dentro de archivos planos o XML o JSON. ¿Okay? Luego evolucionan el lenguaje de programación 3 y ya empiezan a guardar a la base de datos. Entonces ustedes es lo que vieron en el lenguaje 3, ¿no? Empezaban a guardar así, de una pantallita a la base de datos. ¿O me equivoco? Firmo, licenciado. Industria, ¿se acuerdan? Vamos a consultar acá. Ana Vallejo.
¿cómo hacía la comunicación usted de su interfaz hacia la base de datos en lenguaje de programación 3? Ana. No, no sé la verdad. De la base de datos a lo que es la programación web. No, en lenguaje 3 les enseñan a conectarse a Un base de datos. conector. Ana. Sí, era por medio de un conector, creo que me parece que era, se llamaba la base de datos. Sí, pero desde su pantallita se conectaba directamente a la base de datos, ¿no? Así funcionaba. Vamos a ver, Carlos Hernández. Sí, buenas tardes, licenciado. Si Buenas. no me equivoco, eso lo hacíamos con el método get y el post. Así creo que enviábamos la información. O sea que ustedes ya estaban viendo APIs en lenguaje de programación 3. A modo de introducción nada más, porque lo único que hacíamos era configurar un HTML básico y bueno, enviar información así. Pero... Oh, usted me decía el post del formulario. Sí, exacto. Ajá. O sea que estaban viendo PHP ya en lenguaje 3. No, esto yo por lo menos lo aprendí con Java. Con Java, ok. ¿Quién de aquí lo aprendió con C#? ¿Quién lo vio con C#? Levanten la mano, ¿eh? Creo Nadie. que todos lo aprendimos con Java. Levante la mano con Java. Java puro. Sí, era una pantalla Java, ¿no? Y luego, o era Java Web, JavaScript. No, era Era Java. Java Web. Java. Sí que con Eclipse lo hicimos. Ajá. No era JavaScript, licenciado. Ah, No era JavaScript, le digo. Era Java nada más. oh. Entonces estaban trabajando con archivos .do, ¿no? Exacto. O también los .go, si no me equivoco. Bueno, eso casi no se utiliza actualmente, pero pensé que lo estaban trabajando con C#, SPX o JavaScript, porque, bueno, nosotros ya tenemos, hasta este periodo, eso fue el año pasado, pero ya este periodo manejamos un nuevo guión metodológico y eh, una nueva tendencia con respecto a los temas que se están dando en cada parcial de las clases, y eso varía por de la clase también, ¿ok? Pero sí, ahorita todos los que estamos en programación manejamos el mismo lenguaje con respecto a eso. Dada una reunión que tuvimos el año pasado con el cluster de lenguaje de programación, los lenguajes. ¿Okay? Ya, pues, todo esto de la temática del lenguaje 4, pues ya es algo consensuado para este nuevo periodo, y actualmente soy el subcoordinador de esta clase. A César creo que le quedó levantada la mano. ¿O tiene alguna pregunta, César? No. Vean, entonces, estamos acá, base de datos, la database. Tenemos el dilema aquí de la interfaz. Y ya vimos qué fue lo que ustedes vieron, la user interface, qué fue lo que ustedes vieron en el tercer parcial de lenguaje de programación 3. Prácticamente se lo ven ahí. ¿Ok? Ahora lo que andamos buscando acá es quitar este esquema
de arquitectura monolítica y pasar a una arquitectura de microservicios. ¿A qué me refiero? A que mi módulo funcione de forma independiente a los demás módulos y que se comuniquen entre ellos y que esos módulos también se comuniquen a los diferentes módulos de base de datos y que esas bases de datos también se comuniquen entre ellas y de esa manera así evitar la dependencia de una sola base de datos o de una sola aplicación. Aplicación sobre un solo servidor, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros tenemos acá la parte de base de datos, y ustedes fijan bien, dentro de esta base de datos tenemos los diferentes módulos, ¿ok? Estos módulos nosotros los podríamos instalar en la base de datos 1, va el módulo persona, ¿ok? En la base de datos 2, va módulos ventas, un ejemplo, ¿va? Entonces ahí, y así, etcétera, con los demás módulos, ¿ok? Entonces de esta manera podríamos tener dos bases de datos independientes, pero que se puedan comunicar entre ellas, ¿ok? Con las relaciones ahí. Que se puedan comunicar a ellas, pero a nivel de servidor son independientes, ya que esta puede estar en el servidor 1, ¿ok? Y esta puede estar en el servidor 2. ¿Y qué es la ventaja de esto? Que si se cae, por X motivo se cae el módulo ventas, por lo menos mi sistema sigue funcionando, no al 100%, pero sí sigue funcionando gradual con el módulo personas. ¿Qué quiere decir? Que puedo registrar personas, registrar empleados, usuarios, hacer todas las transacciones del módulo personas, mientras estoy reparando el servidor 2 de la base de datos de ventas. ¿Ok? Lo mismo sucede con mi user interface. Tendría yo aquí entonces el server 1 y acá tendría mi módulo personas y aquí tendría yo mi server 2 y aquí el módulo ventas, ¿ok? Entonces también tengo separada las interfaces con servidores aparte, un servidor para este y otro servidor para este. ¿Qué quiere decir? Que personas se comunica aquí con este y ventas se comunica con este de acá. ¿Ok? También este de personas, si necesita algo de ventas, pues puede venir y consultarlo acá y este también acá viceversa. ¿Ok? No sé si tienen una consulta aquí, jóvenes. Yo no tengo dudas, licenciado, de momento. Ok, vean lo que esto es a nivel de arquitectura, ¿va? Para no crear una dependencia. Entonces, nosotros podríamos utilizar varias tecnologías. No sé si ustedes han trabajado con Docker o han trabajado con Kubernetes. Levanten la mano los que han trabajado con esas tecnologías de virtualización de máquinas virtuales, con imágenes. Porque dentro de un mismo servidor Linux podríamos tener instalado Kubernetes
o tener instalado Docker y dentro de ahí ir creando los diferentes ambientes modular para cada uno de los módulos que ustedes tienen asignados y que sean independientes y luego se comunican por red. Pero lo que vamos a hacer es que por cuestiones de tiempo, usualmente eso lo manejamos así en la clase de programación e implementación del sistema. Y aquí en lenguaje 4 lo que hacemos es que lo manejamos por medio de un API REST, que es lo que vamos a estar viendo ahorita en el segundo parcial. ¿Okay? Entonces, como tenemos este dilema con la base de datos, la interfaz, entonces lo que vamos a hacer acá, intermedio entre los dos, es un API REST. ¿Okay? Aquí ven, un API. Application Programming Interface sería una interfaz entre la base de datos, todos los módulos se conectan al API, ok, y el API se conecta con la interfaz, la User Interface. Y esta comunicación acá es un connection string, y acá se maneja una comunicación con una estructura de archivo JSON de JavaScript. JavaScript Object Notation se llama esto. Okay. Entonces lo que hacemos ahí es que nosotros ya tenemos la lógica de negocio de nuestro sistema en la base de datos, ¿no? Acá. ¿Cómo dejamos esa lógica de negocio? Por los procedimientos almacenados. Ok, acá lo tenemos los procedimientos almacenados. Entonces, los procedimientos almacenados se queda la lógica de negocio de nuestro sistema, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que esos procedimientos almacenados los vamos a conectar acá al API. Entonces toda la data que lea cada método del API me va a retornar la información en JSON, ¿ok? Y quiere decir que usualmente por cada procedimiento almacenado que yo tengo voy a tener un método del API, ¿ok? Que la base de datos, con procedimientos almacenados, y supongamos que yo tengo el procedimiento insertar persona, ¿ok? Entonces, este procedimiento voy a tener que manejarlo con un post, un método post de mi API, ¿ok? De API REST. Entonces, al hacer post al API, independientemente si lo hago con la interfase o con otro programa, puedo hacerlo con Visual Studio o con Postman. Al hacer post al API, la API adquiere esos datos, pasa por el procedimiento almacenado y el procedimiento hace el insert a las tablas. ¿Ok? El procedimiento, al ejecutarse correctamente, me hace un retorno diciendo que todo bien, y el API me retorna diciendo de que el procedimiento fue ejecutado por medio del método post correctamente. ¿Ok? Si no se ejecutó, pues genero otro tipo de error, un error 400 con algún mensaje, un error 500, o muestro el código 200 que todo fue bien. Pero no vamos a llamar el insert del procedimiento directamente con la interfaz, con PHP ni con C#, sino que vamos a pasar por medio del API, y la API es la única que va a tener los derechos de poder ejecutar ese procedimiento almacenado. ¿Sí? Dentro del API tienen que estar procedimientos almacenados. Si ustedes vienen y ponen los queries directamente dentro del API, eso está mal. Puede haber algunos que digan, ok, voy a dejar un insert, un day, un delete, un select dentro del API. Se puede, porque sí se puede.
pero eso va a estar malo porque no tiene sentido entonces que estemos dejando la lógica de negocio dentro del API, sino que yo lo que quería era dejar la lógica de negocio dentro de, de la base de datos. Aquí dentro de la base de datos, la lógica de negocio se me queda dentro de la base de datos y el API solo es un puente para yo poder consultar esos procedimientos almacenados y estructurar esa data que tengo acá, estructurarla con JSON. Antes a JSON se usaba bastante para estructurar XML. Por mucho tiempo utilicé XML para estructurar datos, pero XML tiene algunas, utiliza la lógica de parent, child y diferentes etiquetas que llevan información que a veces no es necesaria. Este JSON es un poco más limpio que XML y pues en los benchmarking se ha visto que es más eficiente que XML. Entonces la industria ahorita se ha movido a si utilizar XML versus JSON, y JSON ha ganado, ya casi todo se está trabajando con JSON. Entonces ya XML pues está pasando un poquito a la historia con respecto a estructuración de datos. Okay, los web services de ASMX se trabajan con XML, luego vinieron los WCF y ahorita pues JSON se ha quedado ahí en el mercado. Okay. Para que vean cómo ha ido evolucionando. Entonces, jóvenes, dentro de nuestros métodos del API, se van a comunicar acá a la base de datos, con el ejemplo que les había puesto acá del insert, procedimiento almacenado, y mi API REST es el único que se va a poder comunicar a los procedimientos almacenados. Esto viene de la base de datos. Ok. Y por último, yo me voy a poder comunicar al API. Ok. Hacerle la consulta a la API. Y la API me va a retornar el JSON. Es lo que me interesa. Esas consultas yo las voy a poder hacer con la user interface del usuario ya bien definidas, o las puedo hacer con algún otro software, Visual Studio o Postman. ¿Okay? Pero nos vamos a enfocar ahorita en el segundo parcial, perdón, a trabajar esta parte de acá. ¿Okay? No sé si tienen una duda, jóvenes, con respecto al segundo parcial. Ok, hablemos entonces del proyecto del segundo parcial, que es el API REST, cómo va a estar estructurado. Vamos a estar trabajando con JavaScript, lenguaje de programación obligatorio, segundo parcial. Y dentro del JavaScript hay una librería que se llama Node. No sé si la han escuchado ustedes. La famosa Node de nodo. Node.javascript, la librería. Okay. Una librería de lenguaje de programación JavaScript. Vamos a instalar esta librería
en la página de Node.js. Una vez instalada el API REST va a estar creada con Node.js. Entonces quiere decir que vamos a estar utilizando el lenguaje de JavaScript para programar el API. ¿Okay? Y vamos a estar levantando los nodos con respecto a cada API que se vaya desarrollando con Node.js. ¿Alguna duda, jóvenes? Por el momento no. Ok, entonces, vean, aquí en mi canal pueden encontrar el siguiente paso, que es instalar Node.js dentro de su máquina, ¿no? Entonces ahí le dice instalación de Node.js, sistema operativo Windows. Este video lo hice con Windows. Entonces ahí están los pasos para que ustedes instalen Node.js. Ahí está la página nodejs.org. Lo instalan para Windows, Mac o Linux, como ustedes quieran. ¿Sí? Va a depender del sistema operativo donde trabajen. El video, pues ahí está desarrollado con Windows. ¿Sí? Ahí está el video, lo único que demuestra la instalación. Y que ustedes puedan verificar con qué versión de Node.js están trabajando. Ok. Eso es todo. Luego pasamos al video 4, que es para crear un proyecto Node.js del API REST. Van a necesitar el paquete Express, MySQL y Bodyphaser. Esto es para que se puedan conectar a la base de datos que ya tienen y podamos estructurar con JSON. ¿Okay? Entonces ahí le da cómo crear la carpeta del API, los comandos que tengo que utilizar para crear el paquete, los datos, luego veo acá cómo queda y luego instalo Bodyphaser, en los paquetes adicionales y el paquete Express. Ahí la conexión a la base de datos que ustedes ya tienen. Okay. Va a depender del nombre de la base de datos que usen. Y luego prueban la conexión a la base de datos. Y ahí ya pueden verificar de que han creado un proyecto Node.js que se conecta a la base de datos. ¿Ok? Ahí les dice que está conectado y que todo está bien. Ustedes tienen que hacer esto. Luego vamos a ver cómo hacer un CRUD de los diferentes procedimientos almacenados que ya se maneja, ¿ok? Si no escuché mal, licenciado, están en los videos de su canal, ¿verdad? Sí, ahí están. Vayan avanzando con la instalación de Node.js y la creación de un proyecto con Express, MySQL y Bodyface. ¿Ok? Ya con eso, ya pueden ustedes verificar de que un proyecto Node.js se puede conectar a la base de datos que ustedes tienen. Entonces ahí ya pueden comenzar a realizar los métodos del API REST. De los Project Manager, coloquen dentro de Trello, por favor, crear métodos Node del API REST para cada uno de los integrantes, ¿ok?
¿Alguna consulta, jóvenes? Jóvenes ilustres, Project Manager, vayan colocando las tareas con respecto al API REST, cada uno de los módulos. Vamos a dar tiempo hasta el 25 de marzo. ¿Alguna duda, Project Managers? Licenciado, en las tarjetas solamente colocamos como tarea crear métodos de los API REST. Sí, crear métodos del módulo personas, API REST, y adentro del checklist le ponen los diferentes métodos. Usualmente los métodos son equivalentes a los procedimientos almacenados. Digamos, si en personas hay 4 procedimientos almacenados, en teoría deberían de haber 4 métodos del API REST. Porque la única manera que un método del API REST llegue a la base de datos por procedimiento almacenado. Como le digo, si ustedes hacen un select dentro de el método del API REST, eso está malo. Yo lo voy a revisar y lo voy a poner malo, porque no tiene sentido haber hecho el procedimiento almacenado. Entonces, y como les digo, cada método del API REST tiene que ir conectado a un procedimiento almacenado. Entonces es equivalente, pueden poner lo mismo con referente a los procedimientos almacenados, solo que esta vez ya sobre el API REST. ¿Okay? Lo que quiere decir es que vamos a mandar nosotros parámetros desde la aplicación al procedimiento para que los haga la función. Sí, desde el API REST vamos a consumir los procedimientos. Si el procedimiento está esperando parámetros, por medio del API REST los va a recibir. Entonces no vamos a hacer todos los procedimientos tienen que estar en la base de datos para solo llamarlos en la aplicación. Sí, sí, llamarlos en el API. A los procedimientos solo se pueden llamar del API. No se pueden llamar de otro lado. O sea que las pantallas no se van a conectar a los procedimientos, sino que al API. Ahorita estamos conectando el API a los procedimientos. Después, en el tercer parcial, vamos a conectar las pantallas al API. ¿Okay? Por les digo, es equivalente el número de procedimientos al número de llamados que van a tener. Como les mostré en el esquema, si no pasan por el API, eso está mal. Tiene que pasar por el API REST. Bueno, jóvenes, si no tienen más dudas, vamos a cerrar el meeting y vamos a continuar el día de mañana. Mañana voy a revisar la carga en el Trello. Project Manager, por favor, ir actualizando la misma. Recuerden la fecha que tenemos. Es para dentro de 2 semanas, ¿ok? Estaremos hablando del 25, que es un día viernes. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, si no hay dudas, cierro el meeting. Pasen feliz tarde. Saludos. Hasta pronto. Cheque, licenciado. Buenas tardes. Bueno, esta semana voy a tratar de darle la nota de la masacre, el primer parcial.